palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de ponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo van cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Todos, el Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Todos, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Todos, el Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor con sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos, el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilante y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dice esta palabra solo por nosotros o por todos? El Señor respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y embriagarse, al día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y los castigará severamente, le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy seguimos con el libro de los Efesios. Y
Yo quisiera solamente repetir algo que dije en estos 2 días, lunes y martes. Yo cuando escucho a San Pablo hablar en esta carta especialmente del amor de Cristo y el amor que tiene era a los gentiles, porque él fue el apóstol a los gentiles, a los paganos. Es decir, que Pedro se encargaba de los judíos y él fue hacia los paganos. Aunque si usted se pone a escuchar o a leer Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que San Pablo fue primero a las sinagogas y luego, como no lo aceptaron, decidió que el llamado de Dios era a los paganos. Así que él empezó primero con su raza. A veces me pongo a pensar en San Pablo en muchas formas. Una de ellas, cómo Dios lo tocó a él para que este San Pablo escribiera las cartas que él hace. ¿Por qué digo esto? Porque la forma como fue él hecho, mejor dicho, era fariseo, cómo fue él educado, era la manera de odiar a los cristianos. Es decir, que el corazón de él, antes de que tuviera ese encuentro con Jesús, fue una manera que es inexplicable. Como un hombre que en un momento determinado en su vida odiaba a los cristianos, los perseguía, los ponían presos, hasta dejaba que los mataran. Hoy en día, o mejor dicho, en las cartas de San Pablo, escuchamos a un hombre enamorado de Jesús, enamorado de Dios a través de Jesús. Sí, que nosotros no veíamos en San Pablo antes. Y cuando escucho hablar a San Pablo hoy, cómo él quiere unir estas dos razas, cómo él quiere unir tanto los judíos con los paganos, me cuesta difícil, ¿no?, entender cómo Dios lo tocó y cómo Dios vio. Ayer yo les dije a ustedes, o anteriormente les dije a ustedes que la forma de llegar a Dios y la unificar dos razas es a través de la cruz. Sentirnos indignos ante Dios. Cuando una persona se siente indigna ante Dios y tiene misericordia o siente la misericordia de Dios, lo más seguro que va a tener misericordia con otros. Y eso lo explicaba yo hace unos días atrás. Pero lo importante es entender que San Pablo sí sintió esa misericordia. Cuando sintió esa misericordia, él pudo no solamente perdonar a los cristianos, sino él vio ahí la presencia de Jesús. Ahora, el trabajo de él o la dificultad de él fue que estas dos razas se unieran. Que se unieran tanto los judíos como los cristianos. Y como sabemos nosotros, eso no fue posible. Pero los que sí se unieron a los cristianos, sí lo hicieron. Cuando me refiero a que no se hizo porque todavía existe Israel y están esperando el Mesías. Entonces yo creo que una de las enseñanzas que podemos tener hoy es que no tan mal o que uno piensa que nunca perdona a una persona, eso no es cierto. La perdón se consigue cuando usted consigue la cruz en su vida y puede meditar en el crucificado. Y puede entender que hubo personas que pudieron odiar a otras personas y pudo tratar lo posible de unirlas. Que eso es lo más interesante de San Pablo. Que no solamente él perdona, sino que trata de unir aquella cultura, aquellos los que tienen odio contra los paganos, tratar de unir estas dos razas. Y colocarse él en un sitio que no era ni pagano ni era judío. Fíjense lo interesante. Él fue a predicar a los paganos, pero él no era pagano, era judío. Y tratar de llevarlos a él siendo como el puente, llevando a esta gente, a estas dos razas, a Jesucristo. Cosa maravillosa que quizás para nosotros es difícil entender, la podemos hablar, pero sentirla, yo creo que la única manera es que usted se ponga a pensar en una persona que usted no quiere o que no lo quiere. Y usted en un momento determinado dice, yo quiero a esta persona como nunca le he querido a nadie para llevarla a Jesús. Yo creo que es la única forma que puedo decirlo en palabras, pero pensar en el sentimiento de San Pablo es una cosa maravillosa. Porque no era ni pagano, era judío y después odiaba a los paganos y después viene él y es el puente de llevar a estas dos culturas a un Cristo vivo. Ahora, el Evangelio de hoy sí nos habla acerca de administradores. Y administradores, yo he hablado de la gente rica, que el que administrador no es rico, pero aquí más que todo administradores es más que todo a quien le rinden cuentas. ¿Y qué significa ser administrador? Yo creo que esa es la parte del Evangelio hoy. Administrador significa para Jesús que que, como dice al final, que me da la atención, que al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, será aún más. Es decir, que exigir, dar y confiar quizás es diferente. Por lo que he visto que Jesús lo dice aquí, dar y confiar es diferente. Y creo que es verdad.
¿verdad? A mí se me da una cosa y yo la puedo guardar, pero confiar de esa cosa ya sería algo diferente. A todos nos dan para confiar. A mí me confiaron en el sacerdocio, entonces yo tengo que dar más cuenta de porque me confiaron en el sacerdocio. Así que no solamente me dieron el sacerdocio, sino lo que significa ser sacerdote. A los que son casados se les dio, ellos mismos buscaron el sacramento, lo pidieron, se les dio el sacramento, pero se les confió una familia. Entonces, al confiarle más, se le exige más. Y creo que esa es la palabra que yo estoy buscando el día de hoy, entre diferencia en dar y confiar. Entonces, creo que hoy tenemos que pedir al Señor en esta misa que nos ayude. Primero que le damos gracias porque nos da la confianza y nos da para confiar, pero que nos demos cuenta nosotros que nos dieron a confiar y que podamos nosotros, a través de su ayuda, de hacer lo que Él nos pide que hagamos, para que podamos estar un día con Él en el reino de los cielos. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.